Bienvenidos de nuevo al curso de Deep Learning y redes neuronales. En esta parte del curso estamos viendo cómo realizar optimización de nuestros modelos de redes neuronales. En este video vamos a ver cuál es la importancia de los datos de entrenamiento y qué técnicas podemos utilizar para que estos datos de entrenamiento nos permitan optimizar el modelo. Entonces, la importancia de los datos de entrenamiento es básicamente que son los componentes más relevantes en la creación de un modelo. ¿Y por qué? Pues porque en últimas estos datos son los que estamos utilizando para entrenar nuestro modelo y por tanto entonces deben tener ciertas características. Entonces, es importante tener en cuenta la cantidad de datos que tenemos. Si tenemos muy poquitos datos, puede que una tan baja cantidad no representen la distribución de los datos de manera significativa. Por lo tanto, muy pocos datos puede que no nos permitan obtener un buen desempeño del modelo y que el modelo tampoco se pueda ajustar a nuevos datos. Otra de las características más importantes es que deben ser representativos. O sea, los datos que tengamos deben representar bien a toda esa distribución que queremos clasificar o que queremos predecir. Y otra característica muy importante es que los datos deben ser de muy buena calidad. O sea, si tenemos datos que tienen mucho ruido o están mal clasificados, o sea, tienen etiquetas erróneas, lo más probable es que nuestro modelo tenga un desempeño muy bajo. Entonces, aumentar la calidad de esos datos teniendo datos limpios, sin, por ejemplo, outliers o datos atípicos o sin datos faltantes, datos bien clasificados con las etiquetas correctas. Todo esto nos va a ayudar a que nuestros modelos tengan un mejor desempeño. Ahora, uno de los conceptos más básicos para poder obtener buenos desempeños en nuestros modelos es cómo realizar la partición de los datos. Entonces, generalmente digamos, una regla general es realizar la partición en un set de entrenamiento, un training set, un set de validación que se conoce como development set o cross validation set y un set de prueba que se conoce como el test set. Entonces, los datos de entrenamiento, pues como su nombre me indica, van a ser utilizados para entrenar el modelo. Ahora, los datos de validación van a ser contrastados con esos datos de entrenamiento para ver si mi modelo está sufriendo de sobreajuste o si no está generalizando bien para datos que no ha visto. Es para optimizar esos hiperparámetros. Por eso se llama el development set, porque me sirve para, en el proceso de desarrollo y de optimización de mi modelo, tener esa métrica. Y ahora los datos de prueba pues van a ser en últimas contrastados con estos dos datos, el desempeño en estos dos sets de datos y van a ser para confirmar que en realidad mi modelo pues sí esté generalizando bien para la aplicación que lo estoy utilizando. Entonces, muchas veces también este set de validación y de prueba pues se juntan y simplemente se conocen como el test set, dev set o el validation set. En realidad es bueno tener los tres, pero si supongamos apenas estamos comenzando a desarrollar nuestra aplicación o nuestro modelo, pues podemos juntar estos para poder iterar rápidamente en nuestro proceso de desarrollo. Sin embargo, pues a la hora de lanzar o desplegar un modelo, pues es bueno tener las tres particiones. Ahora, ¿cómo se hace esta partición de los datos? En unos inicios del Machine Learning que se tenían pocos datos, entonces generalmente se hacía particiones de 80-20, en el caso de solo tener dos sets, o sea, 80-20 sería 80%, sería aquí 80% en el entrenamiento y en este otro pues tendríamos el 20%
restante de nuestros datos. Y eso es si tenemos muy pocos datos, o sea, 100 ejemplos de entrenamiento, 10.000 a 10.000 ejemplos de entrenamiento. Recuerden que entonces los ejemplos de entrenamiento son nuestra M. Otras particiones que se pueden hacer es, por ejemplo, 70-30, o en el caso de que tengamos ya nuestras tres particiones, pues podemos hacer este 60-20-20. Listo. Ahora, en la era del Big Data, que es en la que estamos, en la que tenemos muchos datos, podemos tener hasta 1.000.000 de datos, pues podemos hacer particiones, por ejemplo, de 98-1-1, o incluso podemos ser aún más drásticos, podemos utilizar 99% para el set de entrenamiento, 0.8 para la validación y 0.2% para la prueba. Entonces esto sería, por ejemplo, aquí podríamos utilizar 98, 98 y aquí en estos dos 1% y 1%. Eso sería para, en el caso de tener Big Data. Entonces miren que hay muchas formas de hacer estas diferentes particiones de los datos. Ahora, esta es una forma muy básica de hacer esa partición de los datos. ¿Qué otras estrategias existen? Existe lo que se conoce como la validación cruzada o el K-fold cross validation. ¿Listo? Entonces, este K-fold cross validation, ¿en qué consiste? En que vamos a definir un número K de particiones y vamos a hacer entrenamiento para cada una de esas particiones. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Que es muy costoso computacionalmente, porque miren que tenemos que entrenar el modelo para cada una de las particiones. Entonces, ¿cómo se hacen estas particiones? Miren que si suponemos, por ejemplo, que tenemos K igual a 5, o sea, 5 particiones, entonces si tenemos nuestro 100% de los datos y lo dividimos entre esas 5 particiones, nos va a dar 20%. Eso va a ser entonces nuestro set de validación. Listo. Va a equivaler a este 20%. Y pues obviamente entonces este set de entrenamiento va a equivaler al 80% restante. Al 80% restante. Entonces, lo que vamos a hacer es que en nuestra primera iteración o en nuestra primera partición, vamos a utilizar, supongamos, el primer 80% de entrenamiento y el último 20% para validación. Y vamos a calcular la exactitud de esa partición. Ahora, en la siguiente, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar otra partición de entrenamiento. En este caso, supongamos que tenemos el 60% inicial de los datos. La validación, entonces, ¿con qué va a ser? Con el mismo 20% y el otro 20% restante de entrenamiento. Entonces, miren que simplemente es tomar nuestro set de validación e irlo corriendo en las diferentes iteraciones para obtener diferentes datos de validación. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a hacer las 5 particiones, en este caso que tenemos K igual 5. Pero obviamente serían las K particiones. Entonces, este método es muy efectivo porque nos permite promediar todas estas exactitudes, como ya vamos a ver, y obtener una exactitud general que nos va a reflejar de mejor manera el desempeño de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque puede que si solo lo hacemos de la forma anterior, o sea, con esta partición, en este segmento de validación hayan, por ejemplo, datos que no hay en el set de entrenamiento.
entonces obtenemos una exactitud que no es tan buena. O puede pasar lo contrario, por ejemplo, que en la validación hayan muchos datos que vimos en el entrenamiento, entonces obtenemos una validación muy alta, pero en realidad hay datos que no estamos teniendo en cuenta que están en el set de entrenamiento. Entonces, por eso este método es tan poderoso. Como les estaba mencionando, entonces la validación cruzada lo que hace es este promedio. Vamos a decir que nuestra exactitud es el promedio, o sea, 1 sobre k de la sumatoria de cada una de las exactitudes de las particiones. Listo. Y otra técnica que existe, que es basada en esto, pues entonces el OOCV, que es Lewis Cross Validation, y es cuando utilizamos K igual a M. Entonces, esta sí es extremadamente costosa computacionalmente, porque si suponemos que tenemos, yo no sé, supongamos un número pequeño, 10.000 ejemplos de entrenamiento, entonces tendríamos que K igual a 10.000, tendríamos que entrenar nuestro modelo 10.000 veces y pues eso podría tardar una eternidad. Entonces, ese método pues sería el caso ideal. Se supone que nos entrega el verdadero desempeño de nuestro modelo porque está teniendo en cuenta cada caso particular. O sea, está entrenando con, mejor dicho, el 99.9% de los datos y está haciendo la prueba con el 0.1%, pues de forma aproximada. Esto es una aproximada. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es entrenando con todo y validando que para un solo ejemplo de entrenamiento el modelo cumpla. Entonces, por eso es que nos entrega, en teoría, el desempeño real del modelo. Sin embargo, pues esto en la práctica no es factible por el costo computacional. Entonces, este video fue un poco de cómo estos datos de entrenamiento deben ser repartidos para poder tener un buen conocimiento del desempeño de nuestro modelo. Y no solo para eso, sino que pues estas estrategias nos permiten optimizar de mejor manera los hiperparámetros de nuestro modelo en el proceso de entrenamiento. Espero les haya sido de utilidad este video. No olviden darle like, suscribirse al canal y estar pendiente de más tutoriales.